Bendiciones, amados, en el nombre de Jesús. Hoy tenemos una lección muy especial para ti. Vamos a estar hablando de la oficina del profeta de Dios, que todavía existe en este día y está operando en varias iglesias que yo conozco, no en todas, pero en aquellas que sí reciben ese llamado tan especial. Vamos a hablar de este regalo a la iglesia para equipar a los santos para el ministerio y vamos a estar hablando específicamente qué es su función y qué es un profeta de Dios. Espero que esto enriquece tu vida espiritual. Bienvenidos a Henry G. Live. Nuestra visión es hacer discípulos de Jesús, multiplicando el reino de los cielos aquí en la tierra. Ministro Henry G. les enseña un balance importante entre la palabra de Dios y lo profético. Con estudios bíblicos en el griego y hebreo, entenderás más profundo la palabra de Dios. Bienvenidos, amados. Mi nombre es Henry G. Estoy con el ministerio Henry G. Live. La iglesia de nosotros es la iglesia Reino Yeshua. Nuestra jefatura está en Durango, México. En Durango, México, es donde Dios los ha sembrado para traer las nuevas y equipar para el movimiento tan grande y avivamiento que viene sobre México. Yo nací para eso. Qué bueno saber tu llamado y qué bueno es saber para qué naciste. Te da una llenura adentro de ti, sabiendo bien que lo que estás haciendo es para tu bien y el bien para los demás y estás cumpliendo con el llamado de Dios para tu vida. Mi pregunta para ti esta noche, mi pregunta para ti este día, ¿tú sabes lo que es tu llamado? Es importante entender por qué naciste y por qué estás vivo en este momento mirando este video. Es tan importante de saber de dónde en los 5 ministerios estás equipado y qué son de esos 9 dones espirituales, qué son los dones espirituales que son tuyos. Esta lección es la primera de varias lecciones que vamos a estar dando en este canal nuevo profético que tenemos de Henry G. Live. Y quiero hablar con ustedes para equiparlos, para saber qué es tu llamado y por qué naciste en este día. Tú sabes que estamos en los últimos días, hermanos, y es importante que cada persona que tiene a Jesús en su corazón, que se mueve con su llamado completo, que estudia la Biblia, que tenga encuentros diariamente para entender la voluntad del Espíritu Santo, la voluntad de Dios para sus vidas. Y número 3, y tan importante como todo lo demás, de tener una profunda relación con el Espíritu Santo, porque Él es el que da los dones espirituales y Jesús es el que da los llamados a tu vida. Y todo esto fue dado a ti antes de la fundación del mundo. Es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a la palabra de Dios y vamos a comenzar a poner una fundación de Jesús, porque Jesús es nuestra fundación. Todo lo profético se mueve alrededor del centro y el centro de todo para nosotros como cristianos es el nombre de Jesús. Déjeme decirte, si estás escuchando tu pastor o estás escuchando cualquier ministro ministrar la palabra de Dios y el nombre de Jesús no es usado durante el discurso de su plática, yo no le ponía atención. Corría de ahí, porque yo tengo que saber que esa persona fue llamado por el Espíritu Santo y el nombre de Jesucristo. Es la razón, ese nombre los salvó, ese nombre los dio vida eterna. Ese es el nombre sobre todo nombres, ese es el nombre que toda rodilla va a doblar. Entonces es importante que nosotros predicamos el reino de los cielos. Y yo lo he cambiado un poco. Yo le puse el reino de Yeshua, porque todo esto es su reino. Y Yeshua es el nombre de Jesús en el hebreo, Yeshua. Y aquí tengo un versículo muy importante para ustedes para tirar la fundación. Y déjame ir rápido aquí porque esta lección, si es tardada, está larga. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Y me postré
a sus pies para adorarle. Y le dijo el ángel a Juanito, Juanito, pesca la onda, Juan, aquí no se hacen esas cosas. El único que adoramos aquí es Jehová, es Jesús. Ese es el único que adoramos aquí. Y como medio, me imagino que el ángel estaba penoso y dijo, no, 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 no hagas eso, por favor, no lo hagas. Padre, perdónalo, no sabe, es terrenal, Juanito, no sabe las reglas aquí. Me imagino que es la conversación que estaba teniendo con él, pero dice aquí, no lo hagas. Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Los ángeles dan testimonio de la palabra de Dios. Es el testimonio de Jesús, dan testimonio de la palabra de Dios. Por eso ellos existen. Y ya sabes que hay millones y billones y trillones de ángeles que pelean por nosotros, que nos dan mensajes que protejan la presencia de Dios. Oh, es una lista extensa y vamos a dar todo esto en este canal profético de Henry G. Life. Los voy a educar paso a paso, pero esta plática que estamos dando, esta enseñanza más bien que estamos dando, es una enseñanza muy importante porque tienes que saber, y voy a hablar de todos los 5 ministerios. Bueno, en esta charla no, pero voy a hablar de todos los 5 ministerios. Ahí los vas a encontrar en nuestro canal, henryg.live, y puedes regresar y estudiar más, y estudiar más, y estudiar más, y así lo entiendes. Hoy queremos hablar de la oficina del profeta, que es una oficina muy crucial para hoy en día. ¿Que no miras que Jezabel está controlando el mundo? ¿Que no miras que la adoración a Baal es profundo por todas las naciones? ¿Que no miras que Acab es el que debería estar gobernando pero no gobierna? Yo conozco muchos pastores que son Acab, que dejan a la mujer, que es un espíritu, no es una mujer físicamente. Estamos hablando de un espíritu femenino que está controlando el mundo y le ha quitado a los pastores el poder. Y el trabajo de Jezabel es sencillo, es de matar lo profético en la iglesia. Y cuando yo miro un ministerio que no se mueve en lo profético, que está muerto la presencia de Dios en ese ministerio, yo sé que Jezabel está operando en esa iglesia. Pero cuando yo miro un ministerio que está lleno y robusto del Espíritu Santo, yo sé que Jezabel no está en esa iglesia. Ahí sí te das cuenta quién es de Dios y quién no es de Dios. Amén. ¿Están conmigo? Apocalipsis habla de el testimonio de Jesús. ¿Y qué es el testimonio de Jesús? Hay un punto ahí. Dice, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Es el espíritu de profecía. El espíritu, el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Déjeme, déjeme definir eso para ti, para tirar la fundación. Nunca se debería de separar de la iglesia el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Van juntos. Bueno, ya que dije eso, déjeme decirte, si tú profetizas y estás profetizando sin usar la palabra de Dios, que lo que sale de tu boca cuando tú profetizas, o si eres profeta de Dios y estás hablando lo que tú piensas que es la palabra que Dios te ha entregado y no está basado en la palabra de Dios, no es de Dios. Es bien importante ustedes que son nuevos y o no se han movido en lo profético y no han mirado la oficina de profeta. La oficina de profeta es sencillo. Es como todos los 5 ministerios. Puntan la dirección para atrás a Jesús. Amén. Es sencillo. Así es. Es la fundación de la iglesia. Es Jesucristo. Es la fundación de todos los 5 ministerios. Es la fundación, escúchame bien, de todos los dones espirituales. Y el que gobierna la iglesia debería ser el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo da testimonio, el mismo Espíritu que viene del Padre, que habla Juan capítulo 14, el mismo Espíritu que viene de la boca del Padre, el Espíritu Santo, que vive con nosotros para siempre, para toda la eternidad. Tú sabes que
Y si tú miras todo el Nuevo Testamento, no vas a ver ni un versículo que dice que el Espíritu de Dios está en el trono. No lo vas a ver, no está. Y todo así, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo sigue su función en la eternidad viviendo en nosotros. Aleluya. Así estamos conectados al Padre como hijos amados, que dice la palabra de Dios en segundo de Corintios, y lo estoy más así memorizando, segundo de Corintios capítulo, es más que es 1:22 o 2:22 o 1:22, dice que el Espíritu Santo son las arres, el depósito que Él os dio para nuestra salvación. Entonces vas a Juan y nos damos cuenta que en Juan dice que el Espíritu que viene del Padre, nuestro abogado nuevo, que es el Espíritu Santo, va a vivir en nosotros para siempre, para toda la eternidad. So, la función del Espíritu Santo sigue en la eternidad, en la vida que viene. Aleluya. Eso es una promesa increíblemente poderosa. Tirando la fundación aquí en la tierra, porque estamos estableciendo el reino de Yeshua aquí en la tierra, sabemos bien que el nombre de Jesús debería estar en cada prédica, en cada enseñanza, en cada vez que tú hablas con una persona, siendo cristiano, no siendo cristiano esa persona, deberías de tener la palabra, el nombre de Jesús en tu boca. Que ellos te conocen como un aleluya. No tengas pena, no tengas pena. No tengas vergüenza del evangelio porque es poder para la salvación. Y es tan importante que tú pones por obra, escúchame bien, que tú pones por obra el nombre de Jesús en toda tu comunicación con otras personas, especialmente los que no tienen a Jesús y también los que tienen a Jesús, porque muchas veces hay que recordarles que Jesús tiene la respuesta. Porque en veces caminamos tanto con Dios que se nos olvida que Él tiene el control. Y hay que recordarle a las personas que Jesús es el único. Y aquí tenemos el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecías. Entonces ya sabemos que la profecía, Naba, profecía. Ahorita les voy a explicar lo que es eso. Y Nabi, que es un profeta. Esas son palabras hebreas. Que la profecía es el espíritu del testimonio de Jesús. Wow, eso está tremendo. Entonces, de creer que los dones espirituales y la oficina del profeta ya no existen, para mí es una locura, ¿no? Sí existe, porque ¿cómo va a cambiar la palabra de Dios? No, la palabra de Dios nunca cambia. ¿Jehová cambia? No, el Jehová nunca cambia. ¿Cambia el Espíritu Santo? No, el Espíritu Santo nunca cambia. Entonces, tienes que entender que la oficina de profeta sigue operando hasta la segunda venida de Jesucristo. Y entonces termina, como dice 1 Corintios, el capítulo 13, que la profecía va a terminar, que el conocimiento se va a terminar, que también se va a terminar lo que vienen siendo los dones espirituales se terminan. Se terminan cuando regresa el perfecto. Y el perfecto, el único que es perfecto, escúchame bien, se llama Jesús. Él es el único que es perfecto. Y hasta que Él llega y Él salva y saca a su iglesia y los une junto con Él en el cielo y pues regresa a la tierra y vamos a tener dominancia aquí en la tierra junto con Él porque estamos sentados en su trono a su diestra junto con Él, junto con el Padre. Aleluya. Y la conexión de todo eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es que los conecta con el Padre y el Hijo. Entonces sabemos bien que el fundamento de ser un profeta es Jesucristo. Un profeta apunta la dirección a Jesús. Un profeta habla de Jesús. Un profeta tiene Jesús en su boca. Un profeta te motiva que sigues el camino en Jesucristo. Aleluya. Una vez más lo voy a leer para que lo entiendas, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. La palabra es el testimonio
y el Espíritu es el Espíritu Santo. Van juntos. Estos dos son uno. Di conmigo, son uno. La palabra y el Espíritu Santo son uno. Perdón que me tardo tanto en esta parte de la lección, pero es importante entender que son uno. No se deberían de separar. Si tú vas a una iglesia que no se mueve el Espíritu Santo, ya no regresas. O quizás que Dios te mandó para que puedas dar una chispa del Espíritu Santo y puedas ver un fuego del Espíritu Santo como en el día de Pentecostés. Y que ellos se encienden para el Espíritu Santo por medio del nombre de Jesucristo. Una vez más, la palabra es el testimonio. Es el testimonio. Y el Espíritu es el Espíritu Santo. Estos dos son uno. Y de ellos una profecía es completa. Entonces tú como profeta de Dios o tú como un creyente que tiene el don de profecía, tienes que saber que es el Espíritu Santo que inspira la palabra de Dios y de tu boca sale una profecía o de tu sed y eres llamado a ser profeta de Dios. Ojalá que hice buen trabajo ahí en explicando la fundación. La fundación es Jesús por medio del Espíritu Santo. Los dos son uno, la palabra de Dios y el Espíritu. ¿Qué es un profeta y su función? ¿Qué es un profeta y su función? Amos, capítulo 3, versículo 7, porque no hará nada Jehová, el Señor, sino que revela su secreto a sus siervos, los profetas. Uf, eso está poderoso. Pero tienes que entender lo que es esa palabra, es el nombre a esas personas que son llamados a ser profeta. ¿Qué significa ese nombre? ¿Qué significa el nombre profeta? Ese título, esa oficina. Y escúcheme bien antes de meterme muy hondo aquí. Los dones espirituales y los llamados son súper importantes. Y yo vivo por ellos. Pero lo más importante de todo, hermano, es el fruto del Espíritu Santo. Y el primero es amor. Amor. Amor, hermanos, es lo más importante. Si tú quieres operar en los dones espirituales y no tienes amor, y si tú quieres operar en cualquiera de los 5 ministerios, pero no hay amor en ti, verdaderamente no entiendes el Evangelio de Cristo, porque el Evangelio de Cristo es amor. O antes de practicar la oficina de profeta, si eres llamado ahí, o antes de operar en los dones espirituales, practica ser humilde, practica ser manso, practica no abrir tu boca cuando alguien mal habla de ti, practica los principios del reino, voltea la quijada al otro lado cuando te cachetean, practica amor. Amor te va a llevar a hacer muchas cosas grandes para el Señor. Siendo humilde, dice la palabra de Dios que los humildes heredan la tierra. No los que profetizan, no los que son profetas. Ahí le estoy dando un santo tip. ¿Qué es un profeta y su función? Hablamos ya de este versículo, profeta, que dice que no revela nada el Señor Jehová sin que primero se lo revela a sus siervos, los profetas. La palabra profeta en el hebreo es la palabra nabi, nabi, N-A-B-A. Mira la pantalla. Y significa profeta, es lo que significa profeta. Déjame tomar agua. Significa profeta. Definición, profeta, es lo que es. Significado, un profeta, un hombre inspirado. ¿Y quién da esa inspiración? Pues tienes que leer otra vez lo que leía en Apocalipsis 19:10, que es un espíritu, es el Espíritu Santo que te inspira. Por eso es espíritu, inspiración, espíritu, inspiración. Es el espíritu. Si tú quieres ser buen profeta de Dios, si tú te quieres mover en los dones espirituales, tienes que dejar que el Espíritu Santo gobierna tu vida y tienes que alejarte del pecado.
por lo más que si tanto voluntad no caminas en pecado y no operas en las tinieblas, para que el Espíritu Santo toma control de tu mente y de tu corazón, para que los dones puedan activarse en tu vida y puedas tener eficaz, no nomás en el ministerio, que es más importante el ministerio, pero en tu vida personal, hermanos, en tu vida personal, en tu caminar con el Señor. Es tan difícil amar cuando tú no operas por medio del Espíritu Santo. La palabra profeta es hombre inspirado, hombre inspirado. El origen de la palabra, que significa profetizar, que es naba. Naba es profetizar, que tiene que ver con los dones espirituales. Profetizar es la palabra original, naba, y de ahí viene la palabra nabi. Nabi es profeta. Nabi es una persona y naba es un don espiritual. Es un don que tenemos en el Nuevo Testamento para nosotros. Ahorita vamos a hablar de eso. En el griego, nabi se usa en el Nuevo Testamento para describir los profetas, incluidos Juan el Bautista y Jesús como el máximo profeta. Jesús operaba en todos los 5 ministerios. Si alguien viene contigo en la iglesia y te dice que tienen todos los 5 llamados y tienen todos los 9 dones espirituales, porque yo he escuchado eso, ríete de ellos, o más bien ni les digas nada, además ya no tengas nada que ver con él, porque el único que tenía todos los dones espirituales y también tenía todos los 5 llamados era Jesús. Y nosotros no somos Jesús, nosotros somos su cuerpo sin cabeza. La cabeza es Jesús, es el que opera todo el cuerpo. Amén. Están aquí. Aleluya. Sí, yo he escuchado esa loquera, que sí, yo tengo todos los 9 dones espirituales. De veras, sí los tienes. Bueno, qué bien, me alegro por ti. Aleluya. Ya no vuelvo a hablar con esa persona. Oro por ellos. Les digo, Señor, tócalos, Padre, haz algo nuevo en ellos. El uso de esta palabra nabi, el término nabi se refiere a un profeta, un individuo elegido por Dios para entregar sus mensajes al pueblo. Verdaderamente lo que hace un profeta de Dios. Tiene dones espirituales que van junto con su llamado, pero verdaderamente el profeta de Dios es para dar un mensaje al pueblo de Dios, un mensaje, y caminan muchas veces con el apóstol. También en el Nuevo Testamento podemos saber que caminaron con maestros, Yo personalmente tengo el don de maestro, el llamado de maestro. Y también tengo el don el llamado de profeta. Esos son mis 2 dones que yo opero en mi vida, en mi ministerio, pero camino con apóstoles. Yo camino con apóstoles. Yo no soy pastor, no tengo el don de pastor, no tengo la paciencia de un pastor. Yo quiero ahorcar a las personas en veces. Sí tengo amor, tengo suficiente amor de mandarte con Jesús prematuro cuando miro que no pescas la onda. Aleluya. Ora por mí, ora por mi paciencia. Aleluya. Portavoces de Dios, como portavoces de Dios, transmitieron la voluntad divina, guía, advertencias y eventos futuros. Ahorita vamos a quebrar todo eso en pedacito para que lo entiendas más. Desampararon un papel crucial en el mantenimiento de la relación del pacto entre Dios y Israel. Y al menudo llamaron al pueblo a volver a la fidelidad y a la obediencia. Antecedentes culturales y históricos. Vamos hablando de Israel antiguo. En el antiguo Israel, los profetas eran parte integral del tejido religioso y social. Eran importantes. ¿Y por qué cambia eso en el Nuevo Testamento? No cambia. Hoy en día eso no cambia. Sigue todo igual como estaba en el Viejo Testamento. Y hoy tenemos el poder del Espíritu Santo. Yo pienso que tenemos más poder que los antiguos profetas,
porque hoy tenemos el Espíritu Santo que pelea por nosotros, que los da, que ora por nosotros, que el Espíritu Santo que nos da revelación de la palabra. Amén. Y todo tenemos el Espíritu Santo. A menudo fueron llamados en tiempos de crisis o decadencia moral para recordarle al pueblo las leyes y las promesas de Dios, las leyes y las promesas de Dios. Un profeta te recuerda de la palabra de Dios, pero también te recuerda de las promesas de Dios. No siempre tienen un mensaje así de fuego y duro mensaje. Muchas veces sí, sí tienen, yo sé, porque soy profeta y doy palabra profética y en veces la palabra que sale de mi boca digo, wow, eso dolió. Eso sí dolió, pero siempre tienes que tener un tejido ahí con una promesa que si tú te arrepientes y buscas del Señor, Dios va a hacer esto por ti. Él va a comenzar a bendecirte. Mira, estás estancado, no se ha movido nada en tu vida por una larga estación, una corta estación, porque esto está mal contigo, pero aquí están las promesas de Dios, la cosecha de Dios por siendo obediente. Aleluya. Están aquí. Profetas como Moisés, Samuel, Elías, Isaías fueron figuras fundamentales que dieron forma al panorama espiritual y protocolos de Israel. Fueron los profetas que dieron forma a los protocolos de Israel. También los profetas de hoy en día también tienen esa misma tarea de darle forma, de equipar a la iglesia, de equipar a los creyentes para la preparación del ministerio, para que ellos puedan ir y a ganar más personas, formar más discípulos. Ya vas entendiendo el llamado de un profeta. Un profeta es importante, como los profetas del Viejo Testamento. Sus mensajes no solamente fueron predecibles, sino también instructivos, centrándose en la justicia, centrándose en la justicia. Siempre un profeta, escúcheme bien, siempre un profeta apunta la dirección a Jesucristo. Lo dije hace temprano, un profeta siempre apunta la dirección a Jesucristo. Es Él hace todo. Y no nomás los profetas, los 5 ministerios apuntan la dirección a Jesús. Es tan importante. Y si vas a estar en el ministerio, vas a estar operando por Dios, en la obra de Dios, tienes que siempre apuntar la dirección a Jesús. Vamos a hablar de las funciones de un profeta. Hay 10 funciones aquí que yo miro en lo que apenas leímos. Número 1, elegido por Dios para entregar sus mensajes al pueblo. Elegido por Dios para entregar sus mensajes al pueblo. Número 2, portavoces de Dios. Habla lo que Dios le da, el mensaje que Dios le da. Número 3, transmitiendo la voluntad divina de Dios, transmitiendo la voluntad divina del Padre que viene por el Hijo y el Espíritu Santo. Número 4, guía y instrucciones. Guía y instrucciones. Guía y instrucciones. Número 5, advertencia. Número 5, advertencia. Es decir, que te va a dar un consejo, no hagas eso. Es mejor que no te metes por ahí. Es mejor que buscas del Señor. Arrepentirte, por favor. Y ese es el número 7. Llamado al arrepentimiento. Llamado al arrepentimiento. El número 8. Pronunciamiento del juicio. Pronunciamiento del juicio. Número 9. Consuelo y esperanza. Yo amo cuando le doy una palabra a alguien y es una palabra de alegría. Están saliendo de una prueba o están en el medio de una prueba y Dios me da una palabra de aliento para ellos. Y profetas hacen eso mucho. Levantan la iglesia, equipan a la iglesia. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Y número 10, y tan importante como todo, el profeta siempre anuncia del Mesías. Es el anuncio del Mesías. Él siempre, o ella,
siempre punta la dirección para atrás a Jesucristo. Viene pronto, está a la puerta, está tocando. Arrepiéntete, por favor. Y si estás pasando un tiempo duro, Él tiene la razón. Dios sabe los tiempos de Él. Él sabe lo que está haciendo. Cosas buenas van a venir. Se va a terminar esta estación en tu vida. Estás aquí por esta razón. Arrepiéntete de eso y viene una cosecha buena. Ese es el trabajo de un profeta de Dios. Es sencillo. El papel más importante de un profeta. ¿Qué es el papel más importante de un profeta? Vamos a Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. Mira lo que dice aquí. Es, no añadiréis la palabra que yo os mando. No le agregues. Un profeta de Dios no le agrega la palabra. Mucho menos para ganancia personal. Ay de ti. Ay de ti, hay consecuencias que caen sobre tu vida horrible cuando tú practicas eso. No añadiréis ni disminuiréis de ella. No le quitas, no le agregas. Nomás de la palabra que Dios te da. Esa es una, porque mira lo que dice aquí. Mira lo que dice la segunda parte de ese versículo. Para que guardaréis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Sí, esa es la función de un profeta. El resultado de la palabra de un profeta es para que tú seas obediente a lo que Dios quiere que tú hagas en tu vida. Es para equiparte. Esa es la función de un profeta, para equiparte, para que haga crecimiento, para que haga fruto en tu vida. Y muchas veces Dios usa una palabra fuerte como cuando hizo con Felipe, o puede usar una palabra muy leve como hizo con Juan. Pero de que un profeta da una palabra, la va a dar porque la va a dar y el resultado de esa palabra que él da es que tú das fruto espiritual en tu caminar con él. Hay 3 puntos aquí. En este versículo que apenas leímos, hay 3 puntos aquí. La importancia de solamente hablar lo que Dios te da. No tienes que ser profeta de Dios para tener ese principio. Y si eres cualquier de los 5 ministerios o nomás un creyente, hay nomás que hablar lo que Dios te dice. Es tan importante eso. La palabra del profeta tiene el número 2. La palabra del profeta tiene que alinearse, como hablamos al principio, alinearse con la palabra de Dios. La palabra del profeta se tiene que alinearse con la palabra de Dios, con la Biblia, hermanos, con la Biblia. Y si eres profeta de Dios, tienes que ser buen maestro. Si eres profeta de Dios, tienes que ser buen maestro de la palabra de Dios. Si no, las cosas se ponen un poco complicadas. Comienzas a profetizar y profetizar y profetizar y no hay palabra, no estás edificando nada. Porque es la palabra de Dios que escribe tu corazón. No es la profecía que escribe tu corazón. Puede estar en error ese profeta. Pero si ese profeta está en error con su profecía, no escuchó la voz bien de Dios, no decir que es falso profeta, porque hay profetas que en veces no escucharon bien la voz de Dios, no escucharon el tiempo bien. Y por eso yo no le pongo muchos detallitos a las profecías. Y digo, hoy a la noche a las 7:01 va a regresar Jesucristo. Pues, no sé, yo no le pongo, es difícil en vez de ponerle fechas y tiempos. Hay que decir, es lo que yo siento que Dios me está dando y hay que orar y hay que creerle a Él. Al fin de todo, aquí hay palabra y la palabra la puedes aplicar en ese momento. La profecía que tú recibes, en veces te tienes que esperar y tienes que dejar que Dios la desarrolle en tu vida. Por eso es peligroso tener profecía sin palabra de Dios. Ojalá que me entienden eso. Número 2, lo voy a repetir una vez más. Número 1, lo voy a repetir una vez más. Número 1, la importancia de solamente hablar lo que Dios te da. Número 2, la palabra del profeta tiene que alinearse con la palabra de Dios. No puede contradecir las escrituras. Ahí te vas a dar cuenta rápido quién es un profeta y quién no es profeta, porque en veces uno profetiza respecto al espíritu que tú tienes. Y Dios habla contigo, te dice, dile esto.
respecto a tu espíritu. Es peligroso eso, ¿no? Por eso es tan importante tener como fundamento la palabra de Dios. Es tan importante. Número tres, son 3 puntos aquí. El mensaje principalmente del profeta es para causar arrepentimiento. Es la última parte de ese versículo. Déjame leer el versículo una vez más, porque estamos hablando del papel más importante de un profeta. Él quiere causar arrepentimiento en ti. Te quiere dar instrucciones. Las cosas no van bien por esta razón, pero viene buena cosecha cuando tú compones eso. Verdaderamente, eso es lo que es un profeta de Dios. Y él puede ver en lo oculto, tiene el don de ciencia muchas veces, o otros dones de conocimiento, ciencia, tiene el don de profecía, y puede saber también opera en milagros, en sanidades, no todos los profetas, pero muchos de ellos sí, en dones espirituales. Y el mensaje principalmente del profeta es para causar arrepentimiento y que los corazones del pueblo se vuelven para atrás a Dios. Es verdaderamente, hermanos, este versículo dice todo. El trabajo de un profeta es para causar arrepentimiento y buscar de Dios de nuevo, para que Él te puede bendecir. Ese es el trabajo de un profeta. Muchas veces también el profeta opera donde él mira peligro y te da un consejo, palabra de Dios, y te dice, no te metas por ahí. Puedo ver que no te vas a guerra, no te puedes ir a guerra ahorita, no tienes la fuerza. Es mejor esperarte. Espérate un rato, no es tiempo todavía. Y si está mezclada con la palabra de Dios, y si te da versículos en la palabra de Dios, un buen ejemplo basado en la palabra de Dios, junto con la profecía, yo obedecía. Porque la palabra de Dios nunca regresa para atrás vacía. Amén. Vamos a hablar de las consecuencias de manipular la profecía como profeta de Dios. Y también los que tienen el don de profecía. Vamos a hablar de Apocalipsis 22, 18, 22, 18. Testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguien añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Hay consecuencias severas cuando una persona está manipulando la palabra de Dios, una profecía. Tienes que tener mucho cuidado con no operando en eso, de no operar en eso. ¿Qué es la obra de la oficina de profeta para la iglesia en este día? Eso es una pregunta. Esa es una pregunta muy importante y una pregunta que tienes que determinar en ti por qué hay un profeta de Dios y por qué está activo ese llamado en la iglesia. Mira lo que dice aquí en Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él, Jesús, no el Espíritu Santo, y él, Jesús, él mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Mira el 12, al fin de perfeccionar, una palabra clave ahí, porque te está diciendo por qué existe estos 5 ministerios, porque específicamente estamos hablando del llamado de profeta, la oficina de profeta a fin de perfeccionar a los santos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y otra palabra muy crucial, muy importante para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay 2 palabras ahí que están afiliadas con el profeta. Número uno, para perfeccionar. Número 2, para edificar. La edificación.
Vamos a estudiar estas dos palabras y terminamos con esta charla. Vamos a hablar de la palabra perfeccionar. La palabra perfeccionar. Esta palabra perfeccionar es la palabra en el griego, aquí en este contexto, es la palabra catartismos. Es para equipar, para perfeccionar y para preparar. ¿Para qué es la función de, del profeta en la iglesia de hoy? Para equipar, para perfeccionar y para preparar a los pastores, para preparar a los del ministerio, a los creyentes, a los nuevos, a los que ya tienen tiempo, a los que tienen bastante tiempo, para equiparlos. El significado es bien importante. Mira lo que dice aquí. El significado es bien importante. Llevar a una condición de aptitud y perfeccionar. Entradas correspondientes en el griego y el hebreo, porque queremos a comparar los dos y a ver qué significa en el hebreo esta palabra catartismos en comparación con con el Viejo Testamento, porque la palabra catartismos es en el griego y qué es lo que podemos a usar en el hebreo para comparar esta palabra perfeccionar. La oficina del profeta es para perfeccionar a los santos en la iglesia. Entonces vamos a comparar el griego con el hebreo. Sin bien, no existe un equivalente hebreo directo de catartismos. Se puede encontrar conceptos similares en palabras como takán. Eso es una palabra hebrea. Takán. Takán es la palabra perfeccionar, perfeccionar en el griego que viene siendo la palabra catartismos, que significa, escúchame bien, esto está bueno, y verdaderamente eso es un llamado de un profeta, enderezar. Significa enderezar. Y verdaderamente la oficina del profeta es para enderezar los caminos de la iglesia. Por eso muchas veces el profeta no es recibido en las iglesias. Bueno, hay muchos que sí son recibidos porque nomás profetizan cosas light, cosas buenas, viene prosperidad. Oh, viene lluvia sobre tus campos. Yo puedo ver que vas a recibir un cheque grande. Y bueno, Dios puede profetizar eso. Yo entiendo que Dios sí puede profetizar eso, pero la cosecha no viene antes de la siembra. Y la siembra, mis amigos, es dolorosa. La corrección, la fricción en tu vida, siendo un retorno de tu pecado, cuesta, eso cuesta, te cuesta todo, te cuesta todo. Y el trabajo de un profeta es venir y puntar esas áreas en tu vida, esos caminos chuecos, para que Dios pueda enderezarlos una vez. Por eso dice enderezar. Mira lo que significa ahí. ¿Qué significa enderezar? La otra palabra es shalom. Es otra palabra en el hebreo que es shalom, que significa estar completo, sano. ¿Quieres a recibir tu sanidad? Hello, hello, están aquí, estudiantes, están aquí. ¿Quieres estar completo? ¿Mm? Te tienes que limpiar la leche, porque estás tomando pura leche, que necesitas carne. Y un profeta trae carne. Un profeta viene a enderezar los caminos de la iglesia y un profeta viene con un mensaje que te va a hacer completo y te va a sanar en tu interior. Te va a sanar. Déjame decirte una cosa. El profeta es necesario en este día. En este día en la iglesia, el profeta, la oficina del profeta es necesario. Por eso muchas iglesias que no operan con el don profético, con el llamado de profeta, no están completas. Pastores que me están escuchando, que no creen en los llamados de apóstol y profeta, no estás completo. Perdóname, deja un comentario. Yo respeto tu comentario. No, no te mortificas. Yo tengo piel muy, muy gruesa. Tengo piel de marrano. Puedes hacer chicharrón con mi piel. No me va a molestar tu comentario. Pero para mí,
estudiando la palabra de Dios y sabiendo bien que Dios nunca cambia, que es el mismo ayer, hoy y para siempre. La oficina de profeta existe hoy y es necesario para enderezar los caminos de la iglesia, del pueblo, y también para que tú puedas estar completo y sanos. Muy callados, no los escucho. Bueno, ya sacamos el origen de la palabra en el griego, las entradas correspondientes al griego y hebreo de esta palabra catartismo, que es perfeccionar. Ya sacamos la definición y ya sacamos también el significado. Ahora vamos a sacar el uso, la definición del uso. Déjame acomodarme aquí. Bueno, el término catatismo se refiere al proceso, se refiere al proceso de hacer algo completo o totalmente equipado. Esa es la responsabilidad del profeta, de los 5 ministerios. Pero el profeta, porque estamos hablando del profeta aquí, es para hacer algo completo y totalmente equipado. En el Nuevo Testamento se usa a menudo en el contexto de crecimiento y madurez espiritual, de crecimiento y madurez espiritual. Entonces, es decir, que teniendo la oficina del profeta operando en la iglesia local, ayuda con el crecimiento y la madurez espiritual. Es decir, si no tiene los 5 ministerios y solamente es el pastorcito con el maestro, como muchos enseñan, y no dejan el apóstol, no dejan el profeta, y en vez de ni dejan el evangelista que se mete en la iglesia, pues hay un problema ahí, porque la iglesia no va a estar completa y no va a haber madurez. Por eso muchas iglesias se dividen porque necesitamos los 5 ministerios. Es como operando sin un órgano, como si no tienes tu hígado. A ver cómo te va. No tienes tus riñones, si no tienes pies para caminar o no tienes brazos para agarrar las cosas. Vas a estar limitado, vas a estar incompleto. El profeta, junto con los 5 ministerios, hace a la iglesia, causa en la iglesia crecimiento y madurez espiritual. Donde quiera que ha ido, donde están operando los 5 ministerios en la iglesia, yo he mirado crecimiento, he mirado madurez, he mirado que la gente salen discípulos de Jesucristo de ahí. Amén. Están aquí. Bueno, se usa a menudo en el contexto del crecimiento y madurez espiritual, particularmente en el equipando los creyentes para el servicio y ministerio. Hello. Para el servicio y el ministerio. ¿Por qué no crece la iglesia? ¿Por qué no hay crecimiento? El pastorcito se está enojado, está frustrado. ¿Por qué no miro crecimiento? Es que no tienen los 5 ministerios operando en tu iglesia. Por eso tienes tus 12 gatitos y nunca crece la iglesia. Porque cuando hay los 5 ministerios operando en la iglesia, el crecimiento se da. Le estás dando buen alimento a las ovejas y las ovejas se van a multiplicar una y otra vez. El Espíritu Santo va a visitar a la iglesia, wow, y van a haber milagros, señales, prodigios. La iglesia es un lugar donde la gente quiere venir y ver lo que está pasando ahí, porque los 5 ministerios están operando. Y la oficina de profeta causa, junto con los 5 ministerios, causa crecimiento y madurez espiritual, particularmente en equipando a los creyentes para el servicio del ministerio dentro del cuerpo de Cristo. Indica una sensación de preparación y disposición, preparados para estar dispuestos a salir y a ganar otros para el propósito o tarea específica. La oficina del profeta es para equipar para el ministerio, que viene siendo
el fin, que viene siendo el fin de siendo un cristiano, que te preparas para el ministerio, porque cada uno de nosotros tenemos un ministerio que tenemos que cumplir. Tu cuna va a determinar el crecimiento tuyo. Si tuviste una cuna muy mal, que te faltó alimento específicamente, pretende que tú eres un niño, un bebé, que eres un bebé y te faltó la leche, vas a tener huesos muy frágiles. Necesitaba la leche de bebé, bien importante. Entonces, carne te ayuda a crecer, te hace fuerte, te da músculo. Por eso los 5 ministerios son tan importantes. Es para el entrenamiento del servicio del ministerio. Bueno, eso es la palabra perfeccionar, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Un pastor y un maestro no lo pueden hacer solos. Tiene que ser una ayuda corporativa de los 5 ministerios. Ahora vamos a hablar de la palabra edificación, que es la segunda parte de ese versículo 12, Efesios 4:12, que es la responsabilidad del profeta y los 5 ministerios de edificar la iglesia. Esa palabra edificación es la palabra en el griego ekodome, oikodome, es la palabra oikodome, que significa edificio, escúchame bien, que significa edificio, edificación, estructura. Tú eres parte de un cuerpo donde necesitas columnas, necesitas vigas, necesitas varilla, cimento, materiales. Cada persona en el, el cuerpo de Cristo, cada persona en el cuerpo de Cristo es importante. Nadie es menos o mejor que otro. Por eso los 5 ministerios son tan vital para el crecimiento y la salud de una iglesia. Y edificación es edificio, edificio, edificación, estructura. La definición de esta palabra es lo mismo que apenas nombré ahí. Vamos al significado de esa palabra, edificación, y ahí te lo quebré en 3 pedazos, A, B, C. ¿Ok? El acto de construir. Y el profeta es responsable junto con los 5 ministerios de construir un buenísimo y fuerte edificio para el reino de los cielos. Tú eres ese edificio. Tú eres esa estructura. Y la oficina de el profeta es tan importante para la construcción de ese edificio nombrado la iglesia. B es un edificio, tú eres el edificio. Y C es para cumplir, avanzar espiritual y edificación. Avanzar espiritual. La meta es que cumples tu ministerio. Esa es la meta, de no quedarte en las bancas sentadas, en los asientos sentados, no, de cumplir tu ministerio. Parte de tu escuela, de tu entrenamiento, viene a la mano del profeta de Dios. Por eso es tan importante, pastores que no tienen los 5 ministerios operando en su iglesia, te motivo que implicas esa estructura, porque esta es la estructura de Dios. Esos son los protocolos de Dios, los 5 ministerios, y el profeta siendo una parte muy importante. El origen de la palabra es oikodomeo, que significa construir. El profeta está ahí para construir, para levantar edificios espirituales. Una vez más, tú eres ese edificio tan importante que eres parte del cuerpo de Cristo. Tú sabes que cuando una iglesia se divide, nunca regresa para atrás a tener la gloria que tenía antes, porque mitad del plan original de Dios se fue. Porque si Dios te trajo a un lugar para que te quedabas ahí, para edificar allí y ahí poner tus cimientos, ser parte de ese edificio, cuando tú te vas a otro lugar, destruyes el plan original,
que Dios tenía para tu vida y para esa iglesia. Tienes que tener mucho cuidado con eso. Por eso el profeta es tan importante, porque Dios habla con el profeta de Dios, habla con el profeta y le da instrucciones específicas antes que pasa una división en una iglesia, antes que una iglesia se divide, que es una tragedia cuando pasa eso. Bueno, vamos a hablar de las entradas correspondientes al griego y el hebreo. El equivalente hebreo que se usa a menudo en contextos similares es banaj, banaj, que significa construir, una vez más, la misma palabra, construir en el hebreo y construir en el griego. Construir, la construcción de la iglesia y del reino de Dios es muy importante. Es el plan original. Dios quiere que tú ganas a los perdidos y entonces que los entrenas para que puedan salvar otros perdidos. Y eso es donde viene la oficina del profeta y ayuda en estas áreas. El uso de la palabra, edificación. El uso de la palabra edificación. El término oikodome se refiere principalmente al acto de construir una estructura física. En el Nuevo Testamento a menudo se usa metafóricamente para describir la edificación espiritual, la edificación espiritual, o edificación de la iglesia y de los creyentes individuales. Así vamos a ganar el mundo, entrenando cada creyente uno a la vez, enseñándole versículos, enseñándole los dones espirituales, enseñándole la palabra de Dios, enseñándole los 5 ministerios. Enfatiza el crecimiento, el fortalecimiento y el desarrollo en la fe y el carácter de Dios. Es tan importante que opera la oficina del profeta en la iglesia. Te va a ayudar mucho esto. Entender la corrección de Dios, porque Él te ama, Él te va a corregir. Un profeta nunca te va a profetizar algo que no has escuchado tú mismo en el Espíritu. Tú lo has escuchado en el Espíritu. Para traer una conclusión a esta enseñanza, los quiero motivar que vayan al Viejo Testamento y comienza a estudiar todos los profetas de Dios y qué es lo que ellos tenían como tarea. Y pues ve al Nuevo Testamento y comienzan a estudiar todos los profetas de Dios que se nombran ahí, porque hay unos que no fueron nombrados, nomás se hicieron que eran profetas, y estudia qué eran sus tareas y sus responsabilidades. Yo los motivo que estén con nosotros a la próxima. Vamos a estar dando la lección de este estudio de los profetas. Bienvenidos a henryg.live. Nuestra visión es hacer discípulos de Jesús, multiplicando el reino de los cielos aquí en la tierra. Ministro Henry G. les enseña un balance importante entre la palabra de Dios y lo profético. Con estudios bíblicos en el griego y hebreo, entenderás más profundo la palabra de Dios.